Vamos a orar para posteriormente iniciar con el sermón. Señor, adoramos y exaltamos tu nombre. Damos gracias por la oportunidad que tú nos das este día de engrandecer y glorificar tu nombre. En este momento venimos ante ti, pidiéndote que seas tú tomando el control y el dominio de todo. Mira tu palabra que será predicada, que seas tú tratando con nuestras vidas a través de ella y que nosotros en el día de hoy podamos ser hacedores de tu palabra y no solo oidores. En el nombre de Jesús, amén. Bien, entonces para dar inicio al mensaje vamos a leer la palabra de Dios en el capítulo 33 de Éxodo. Éxodo capítulo 33. Hoy continuaremos con la serie que iniciamos en este capítulo, la serie se titula La presencia de Dios en su pueblo. Ya en la oportunidad anterior tratamos los primeros 6 versículos y en el día de hoy vamos a tratar los versículos del 7 al 11. Versículos del 7 al 11. Leemos la palabra de Dios y dice así: Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda. Y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba a Moisés. Y viendo todo el pueblo a la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como hablaba cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Amén. Entonces, el mensaje de hoy, como mencioné, va a estar basado en los versículos que acabamos de leer, y el título del sermón es Intimidad quebrada. Intimidad quebrada. Entonces, Dios creó a los seres humanos con la capacidad de relacionarse, de tener relaciones. En primer lugar, esa relación debe ser con Dios, y en segundo lugar, con lo que se encuentran a nuestro alrededor, con nuestro prójimo. Para poder relacionarse en la forma en la que Dios diseñó que se llevaran a cabo las relaciones, es necesario que se encuentre involucrado el amor. Pero si nosotros no hemos experimentado el amor de Dios en nuestras vidas, no podemos de una manera plena amar a nuestro prójimo y por ende relacionarlos con ellos en los términos en los que Dios ha establecido. Para poder relacionarnos de esa forma es necesario que reconozcamos a Cristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor y como nuestro amigo. La intimidad con Dios es una relación personal que debemos de tener con Él, y esta relación se construye por medio de la obediencia, el estudio de su palabra, la oración y por medio de ejercitar las demás disciplinas espirituales, que son los medios que Dios ha dejado establecidos por los cuales nosotros podemos acercarnos a Él y tener una relación íntima con Él mismo, para que posteriormente, como resultado de acercarnos a Él, podamos reflejar en nuestro carácter la gloria de Dios, que a fin de cuentas eso es lo que Dios busca con cada uno de nosotros. Debido a esto, es natural que los cristianos, los verdaderos cristianos, tengan el anhelo de experimentar, tener una cercanía con Dios. Sin embargo, la verdadera intimidad con Dios no es simplemente un sentimiento comparable a una relación romántica. Va mucho más allá de esto, va mucho más allá que una emoción, y eso es debido a que debe llegar hasta nuestra alma, y como consecuencia de tener esa relación con Dios, eso se vea reflejado en los actos de cada uno de nosotros. Sin embargo, Dios no puede tener una relación de intimidad con aquellos que le son desobedientes, porque Dios no comparte con el mal. Él no puede tener una intimidad real con alguien que anda en desobediencia, que anda en pecado. Cada vez que nosotros, independientemente de que seamos creyentes o no, pecamos contra Dios y persistimos en este estado sin arrepentirnos y apartarnos de esa práctica pecaminosa, nuestra comunión con Dios, nuestra intimidad con Él se ve afectada, se ve quebrada. Y eso es algo que a nosotros como cristianos debe de alertarnos y llamarnos la atención
debido a que el mandato de Dios es que nosotros lo amemos con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y cada vez que nosotros quebramos nuestra intimidad con Dios, estamos directamente atentando contra este mandamiento, lo estamos violentando. El pecado es un asesino de la intimidad que nosotros podemos tener con Dios, porque, como mencionamos anteriormente, eso atenta contra el carácter de Dios. Y Dios no puede ser íntimo, no puede tener una relación estrecha con aquellos que se viven deleitando el pecado vez tras vez. Dios tiene intimidad con aquellos que lo tienen a Él como el mayor tesoro en sus vidas. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Entonces, dirigiéndonos hacia los pasajes que leímos en un principio y recordando lo que tratamos en el mensaje anterior, como consecuencia del pecado que había cometido el pueblo de Israel de adorar al becerro de oro, esto ellos lo hicieron debido a que eran de dura cerviz, que eran tercos, eran necios. Debido a esto y a negarse a seguir la dirección de Dios en un sentido espiritual, de que ellos debían de adorarlo de una manera exclusiva a Él, de que ellos solo debían de rendirle gloria y honra a Él, Dios decide disciplinarlos a ellos. Y eso fue lo que empezamos a ver anteriormente. Dios decide disciplinarlo a ellos y la forma en la que Dios lo está disciplinando es diciéndole, yo lo voy a introducir a ustedes en la tierra prometida, pero mi presencia no va a ir con ustedes. Entonces, eso trajo como consecuencia que el pueblo de Israel se arrepintiera de una manera sincera, y eso ellos lo mostraron despojándose de sus joyas, despojándose de sus atavíos y vistiéndose de luto, tal y como vimos anteriormente. Esto reflejaba que realmente ellos estaban arrepentidos de su pecado. Sin poner ningún tipo de excusa, por primera vez el pueblo de Israel, a pesar de ser terco, se arrepintió de una manera genuina. Y en todo esto, que fue lo que tratamos en el mensaje anterior, nosotros pudimos ver cómo el pueblo de Israel reaccionó ante la propuesta que Dios le estaba haciendo a ellos, de que la presencia de Dios no iría con el pueblo. Pero nosotros no hemos visto cómo Moisés reaccionó. Y en el día de hoy, los versículos que tratamos, empezamos a ver cómo Moisés reaccionó. Lo primero que debemos de recordar es que si fue una mala noticia para el pueblo de Israel que la presencia de Dios no fuera con ellos, imagínense qué tan mala era esa noticia, qué tan horrible era para Moisés. Recuerden que Moisés, 40 años antes del relato de Éxodo 33, había tratado de liberar al pueblo de Israel. Y él lo había tratado de hacer confiando en su propia prudencia, confiando en sus capacidades como hombre. Recuerden que él fue criado en el palacio en Egipto. Y a pesar de que él fue criado en ese entorno, él era consciente de que realmente él era un israelita. Entonces, un día él salió a caminar entre el pueblo y vio que un egipcio estaba maltratando a un israelita, y como consecuencia de esto, él mató al egipcio. Y eso era porque ya él tenía en su mente que él iba a liberar al pueblo de Israel, o sea, ese anhelo en él se encontraba. Sin embargo, cuando él se vio expuesto y vio que lo querían matar, él fue consciente de que realmente él no tenía la capacidad, no tenía las cualidades para liberar al pueblo de Israel. Por ende, él salió corriendo del pueblo de Israel. Y 40 años luego de que se dio ese suceso, Dios se le parece a Moisés en la zarza y le habla desde la zarza ardiente. Cuando Dios se le aparece sobre la zarza ardiente, está comisionando, le está diciendo a Moisés que haga lo mismo que él quería hacer hace 40 años. Él le dice, ve y liberta a mi pueblo que se encuentra esclavo en Egipto, se encuentra cautivo en Egipto. Y Moisés, que ya sabía que no era autosuficiente, que sabía que él no contaba con la capacidad para liberar al pueblo de la esclavitud en Egipto, le respondió a Dios de la siguiente manera: ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Ya vemos el efecto que había tenido esa experiencia y esos 40 años en Moisés. Ya él no se creía autosuficiente. Al Dios ver la negativa de Moisés, entonces Dios le responde lo siguiente: ciertamente yo estaré contigo, y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta: cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, adoraréis a Dios en este monte. Cuando se dan los relatos de Éxodo 33, que esto es lo que venimos exponiendo, ¿dónde era que estaba el pueblo de Israel? Estaba en el monte Horeb. Y cuando Dios se le apareció a Moisés en la zarza ardiente y lo comisiona para que vaya y liberte al pueblo de Israel, ¿dónde ustedes creen que él se encontraba? En el monte de Horeb. Por lo cual, lo que se estaba cumpliendo ahora en este momento era precisamente la profecía que Dios le había hecho, de que él iba a liberar al pueblo de Israel, y que la evidencia de eso era que ellos iban a adorar a Dios en ese mismo monte. Entonces, imagínense cómo le resultaba a Moisés
ver el cumplimiento de la profecía de Dios, y cuando se está cumpliendo la profecía de Dios de que están adorando a Dios en el monte Oreb, venga Dios como consecuencia del pecado del pueblo de Israel y le diga que yo no voy a ir con ustedes, mi presencia no va a ir con ustedes. Eso debe de causar grandes estragos en Moisés. Pero sin embargo, como Moisés tenía intimidad con Dios, como Moisés conocía a Dios de una manera más profunda que como el resto del pueblo, vemos que él buscó una solución temporal hacia esa problemática. Y debido a eso es que se desarrollan los eventos que vemos del versículo 7 al 11. Entonces, partiendo de ahí, el mensaje de hoy va a estar dividido en 3 puntos. El primer punto es un distanciamiento doloroso, el segundo punto es un quebrantamiento sincero y el tercer punto es una esperanza de restauración. Entonces, entrando en el primer punto, que se titula un distanciamiento doloroso, se va a basar en el versículo 7. Y dice la primera parte del versículo 7, y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. En esa época las naciones paganas tenían su lugar de adoración de los diferentes ídolos que ellos adoraban fuera del campamento. Esto es algo entendible porque ellos adoraban esos diferentes ídolos para obtener diferentes cosas. Por eso ellos tenían diferentes ídolos según la situación y la circunstancia que enfrentaba. Ellos tenían un ídolo para que lloviera, tenían un ídolo para que pudieran tener éxito cuando fueran a enfrentar a otras naciones durante la guerra. Tenían un ídolo para que le diera fertilidad y así ellos poder procrear. Y también ellos le rendían culto a esos dioses para aplacar la ira de los mismos. Como ustedes pueden ver, el hecho de que ellos tuvieran tantos dioses impedía que pudieran tener una relación estrecha con alguno de ellos, porque como bien dice el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, esto mostraba que ellos no podían tener fidelidad hacia ninguno de esos dioses, porque tenían lealtad dividida. Al adorar a esos dioses, ellos se sumergían cada vez más en la esclavitud espiritual y continuaban en esa búsqueda incansable de sentir prosperidad, seguridad y paz. Por eso ellos continuaban vez tras vez recurriendo a otros ídolos y, atento a la perversión de su corazón, seguían fabricando ídolos. No había un límite para fabricar esos ídolos. Sin embargo, Dios quería que su pueblo sea diferente. El pueblo de Israel era diferente a ellos. Las naciones paganas tenían su lugar de adoración fuera del campamento. Sin embargo, Dios quería que el lugar donde se manifestaba su presencia se encontrara en el centro del campamento. Por eso, en el antiguo pacto, la presencia de Dios se manifestaba en lugares específicos. En primer lugar en la tienda de reunión, como vemos aquí, luego en el tabernáculo, luego en el templo, y también venía sobre personas específicas cuando Dios lo comisionaba para algo, sea para profetizar o para hacer una obra en específica. Entonces Dios quería mantener esa distinción con su pueblo. Sin embargo, cuando el pueblo decide adorar al becerro de oro, está rompiendo con eso, está restando la importancia a la distinción que Dios quería tener para con su pueblo. Dios quería que ellos se deleitaran adorándolo solo a Él, y por eso su presencia se encontraba en medio de su pueblo. Por eso vemos que Dios tomó la iniciativa de acercarse a ellos y revelárseles y decirle de manera precisa cómo ellos debían de relacionarse con Él, porque Dios quería tener intimidad con su pueblo. Dios quería que ellos tuvieran una relación de cercanía. Como mencioné anteriormente, eso era una distinción que no tenían las naciones paganas, y no la tenían precisamente porque los ídolos que ellos adoraban eran dioses falsos, a diferencia del pueblo de Israel que adoraba al verdadero Dios. Evidencia de que esos eran dioses falsos la vemos en el Salmo 115, versículos 5 al 7, donde refiriéndose a los ídolos dice lo siguiente: tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Aquí podemos ver cómo se está refiriendo a los ídolos como seres inanimados, y es precisamente eso. Como los ídolos no existen, ellos no tenían la capacidad de relacionarse con aquellos que les rendían una adoración. Eso lo vemos cuando Elías contendió contra los profetas de Baal, y él los alentaba a que ellos le hicieran plegarias y demás para que Baal les respondiera a ellos. Vemos que nunca hubo una respuesta de parte de Baal, y es precisamente porque esos eran ídolos falsos. A diferencia de esas naciones paganas, los israelitas sí gozaban con un privilegio grande, debido a que el único Dios que existía
el creador del universo, aquel que es santo, 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 moraba en medio de ellos. Y eso era algo, hermano, por lo cual ellos deberían de sentirse regocijados. Pero ellos fallaron en darle importancia a esa cercanía que ellos tenían con su creador. Faltaron en darle relevancia a la intimidad que ellos tenían con su Dios. Y eso debe de hacernos pensar a nosotros, hermanos, y preguntarnos, ¿qué tanto nosotros valoramos de poder tener intimidad con Dios? Nosotros como creyentes, como sus hijos, ¿qué tanto valoramos que el Espíritu Santo more en nosotros, que Dios more en nuestras vidas? Y eso todavía cobra aún un valor adicional cuando nosotros vemos la condición en la que nos encontramos antes de venir a Cristo, que estábamos perdidos en nuestros pecados, que éramos inmundos, que estábamos muertos espiritualmente, estábamos sin esperanza, éramos por naturaleza hijos de ira, pero sin importar eso, Dios se fijó en nosotros. Se fijó en nosotros basando en su gracia y en su misericordia, y se acercó a nosotros para que nosotros podamos tener una relación de intimidad con Él. Entonces, al analizar todo eso, debemos de hacernos esa pregunta con regularidad. ¿Qué tanto yo valoro de que Dios se haya acercado a mí? ¿Qué tanto yo valoro de que Dios quiera tener una intimidad conmigo? Que Dios quiera tener una relación estrecha conmigo. ¿Estamos realmente, hermanos, nosotros viviendo a la luz del llamado de Dios? ¿Estamos honrando ese tipo de relación que Él quiere que nosotros tengamos con Él? Nosotros sabemos por su palabra que el llamado de Dios es a que sus hijos vivan en santidad. Por ende, el propósito de Él es nuestra santificación. Con ese objetivo fue que Él nos llamó. Y cuando nosotros vivimos pensando en este objetivo que Dios tiene, en este propósito, eso nos motiva a que nosotros analicemos cada una de las decisiones que tomamos en nuestra vida, sin importar si sean grandes o pequeñas. ¿Por qué tomamos eso en cuenta? Porque siempre vamos a estar viendo nuestras decisiones y nuestro actuar a la luz de si eso que yo voy a hacer, esa decisión que yo estoy tomando, trae gloria y honra al nombre del Señor. Otra cosa que nosotros debemos de considerar, hermanos, es lo que nos dice en 1 Corintios, capítulo 6, versículos 19 al 20, que dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí debemos de recalcar la diferencia que había entre cómo la presencia de Dios se manifestaba en el antiguo pacto y por ende en Éxodo 33, como venimos leyendo, que Dios no se encontraba en el creyente, Dios no se encontraba en el pueblo de Israel, sin embargo sí se encontraba con ellos. Pero a diferencia de eso, hoy en día nosotros tenemos, por el sacrificio que hizo Cristo, la oportunidad de que Él reside en la vida del creyente, de que Él viva dentro del creyente. Y todo eso fue gracias al sacrificio que hizo Cristo, porque de hecho por medio de eso es que nosotros tenemos una unión con Cristo. Entonces, si ellos se sentían privilegiados en un inicio, pero luego dejaron de que las situaciones del momento, el temor de que Moisés se haya perdido, interfiriera con ese anhelo, ese deseo que yo tenía, ese gozo, ese privilegio de que la presencia de Dios morara en medio de ellos. Nosotros, hermanos, que Dios mora en nosotros, y somos mucho más bienaventurados y privilegiados de que Dios mora en nosotros, no debemos de tomarnos a la ligera la intimidad de Dios con nosotros, la relación que podemos tener con Él, el hecho de que su presencia mora en nosotros. Y esto debemos de tenerlo muy en cuenta, porque la tendencia de nuestra carne es a que nosotros nos olvidemos de que lo que nos hace distinto de los demás es el que tenemos una relación con Dios. Básicamente eso es lo que nos hace diferente a los demás. No es que nosotros somos más buenos o más malos, es tener una relación con Dios, es vivir en intimidad con Él, es viendo cómo su gracia obra en nosotros, es ver cómo por la gracia de Dios en nosotros tenemos la capacidad de dar frutos de arrepentimiento que le traigan gloria y honra al Señor. Entonces, evidencia de que nuestra tendencia es a olvidar el privilegio que es que Dios mora en nosotros, lo vemos en cómo el pueblo de Israel reaccionó adorando el becerro de oro. Tan pronto Moisés se desapareció por alrededor de 40 días. Entonces debemos de nosotros tener mucho cuidado de no cometer el mismo error y menospreciar la presencia de Dios que mora en nuestras vidas. Por eso nosotros tenemos que fervientemente acercarnos a la palabra de Dios y con la iluminación del Espíritu Santo y en dependencia de Él,
buscar que nuestra mente sea renovada, que nuestra mente sea transformada y que nosotros le empecemos a dar importancia a lo que realmente lo tiene. Que lo que realmente tiene importancia son las cosas de Dios, las cosas espirituales. En el versículo que leímos hace un momento, el llamado que Pablo le hace a la iglesia de los Corintios es a que ellos reconozcan que su cuerpo es templo del Espíritu Santo y que por tanto su cuerpo no le pertenece a ellos. Ese cuerpo fue comprado a precio de sangre, fue comprado al precio de la sangre de Cristo, a precio de su sacrificio. Entonces, eso llamado también se aplica para la vida de cada uno de nosotros. Nosotros no debemos de actuar como que nuestro cuerpo es nuestro. Por ende, si nuestro cuerpo no es nuestro y fue comprado a precio de sangre, debemos utilizarlo para la gloria y la honra del Señor. Debemos de procurar no contaminarlo. Debemos de procurar no contristar la presencia del Espíritu de Dios que mora en cada uno de nosotros. Si nosotros contristamos la presencia del Espíritu Santo, estamos apagando su presencia y por ende, el que Él reside en nosotros, el que Él mora en nosotros, no va a ser evidente ni para nosotros ni para los que se encuentren en nuestro alrededor. Entonces, debemos de siempre de tomar eso en cuenta. Y la pregunta sería, hermanos, ¿qué tan en serio nosotros nos tomamos el que somos templo del Espíritu Santo? Porque dependiendo de qué tan serio nosotros nos tomemos eso, dependiendo de qué tanta importancia nosotros le demos, es que nos vamos a dirigir, es que vamos a actuar en nuestro diario vivir. Porque si yo considero que mi cuerpo me pertenece a mí, yo voy a hacer lo que a mí me da la gana con mi cuerpo. Sin embargo, cuando yo reconozco que soy templo del Espíritu Santo y de que Dios reside en mí, yo voy a buscar vivir de una manera que honre a Dios y por ende de que el Espíritu Santo y su obrar en mí sea cada vez más manifiesto, que mi vida sea cada vez más controlada por Dios. Entonces, hermano, cuando nosotros coqueteamos con el pecado constantemente, cuando nosotros decidimos alimentar nuestra naturaleza pecaminosa y dejamos de velar y proveer para las cosas del Espíritu, estamos atentando contra nuestra intimidad con Dios, estamos atentando contra tener una relación estrecha con Él y estamos buscando que en nuestra vida suceda lo mismo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel en estos versículos, buscando que nuestra intimidad sea quebrada. Sin embargo, sabemos que ese no es el deseo de Dios. Los israelitas fallaron en valorar la presencia de Dios en medio de ellos y aunque ellos se arrepintieron, ahora ellos se estaban enfrentando a las consecuencias de su pecado. Moisés, al ver esta situación, decidió buscar una solución temporal y nos dice que el tabernáculo, la tienda donde él se encontraba con Dios, fue trasladada fuera del campamento. La mayoría de los estudiosos, de los eruditos de la palabra, y también cuando uno lee el flujo continuo que se encuentra en eso, se llega a la conclusión de que este tabernáculo, esta tienda de adoración, no es el mismo tabernáculo que se construye posteriormente, porque si eso está escrito en un orden cronológico, es en el capítulo 36, donde se empieza a construir el tabernáculo que está diseñado tal cual Dios le dijo a Moisés que fuera diseñado. Entonces ahí vemos que esta tienda en sí no es el tabernáculo definitivo en el cual el pueblo se acercaba a Dios, que eso sucede más adelante. Entonces nos sigue diciendo el versículo 7, y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y esto nos deja ver, hermanos, que aparte de Moisés, que era quien podía entrar en el tabernáculo, habían otros israelitas que se acercaban a Dios para buscar su dirección a la solución de problemas que ellos presentaban de una manera cotidiana, tal y como Dios lo había determinado. Pero esto ellos lo hacían a través de Moisés. Pero sí vemos que ellos tenían el deseo de buscar la dirección de Dios en este sentido. Entonces, dicho lo siguiente, ya podemos pasar al punto 2, que es titulado Un quebrantamiento sincero, que se va a basar en los versículos del 8 al 10. Y dice el versículo 8, y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Y aquí podemos ver, hermano, lo que sucedía realmente cuando Moisés se dirigía hacia el tabernáculo. Había un paro total en el pueblo de Israel. Todos ellos cedían de hacer sus actividades cotidianas y se centraban en Moisés y lo que él iba a hacer. Esto nuevamente nos muestra el arrepentimiento sincero que ellos habían tenido, porque sabían que Moisés se dirigía hacia el tabernáculo, hacia esa tienda de reunión, para ponerse en contacto con Dios.
Y ellos también, aunque sea desde la distancia, querían ponerse en contacto con Dios. Y ahí vemos cómo ellos le están dando una prioridad a Dios por encima de sus actividades cotidianas. Ya aquí podemos ver que el pueblo de Israel tenía un temor santo por Dios. Ellos querían reverenciarlos. Y eso se muestra, hermano, es poniendo a Dios por encima de todo. Y en este contexto, por encima de las actividades que nosotros hacemos en nuestro diario vivir. Sí era una sensación agridulce para ellos, porque aunque ellos estaban adorando a Dios, lo estaban haciendo de la distancia, pero sin embargo, era una esperanza para ellos el poder adorar a Dios, aunque sea desde la distancia. Con esto los israelitas estaban demostrando que ellos realmente habían entendido que tener una relación de intimidad con Dios era lo más importante que ellos tenían. Y eso es algo, hermano, que también nosotros debemos de interiorizar. Nosotros debemos como creyentes de sacar tiempo para pasar con el Señor. Y ese tiempo no solo se limita a orar, leer la Biblia o entonar alabanzas para engrandecer su nombre. También, hermanos, se refiere principalmente a que nuestro corazón tenga una actitud de adorar a Dios con cada uno de nuestros actos. Pero nosotros no podemos tener una vida que con cada acto de nosotros honre a Dios si no sacamos tiempo para pasarlo en intimidad con Dios. El uno va a ser la consecuencia del otro. Entonces, hermanos, si nosotros no sacamos tiempo para pasarlo con el Señor, sin importar la hora que sea, y nos detenemos para acudir a Él en humillación, reconociendo lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros, reconociendo sus atributos, reconociendo que nosotros dependemos de Él, difícilmente nosotros vamos a tener un estilo de vida que se caracterice por la adoración para con el Señor. Tener una relación estrecha, tener una relación de intimidad, es algo que conlleva dedicación, perseverancia y sacrificio. Difícilmente nosotros vamos a ver que una persona tenga una relación de intimidad con otra si estos tres elementos no se encuentran presentes. Y en nuestra relación con Dios se aplican perfectamente. Nosotros necesitamos dedicarnos a convivir con el Señor, a pasar tiempo con Él. Necesitamos perseverar a pesar del cansancio, a pesar de las distracciones, a pesar de las frustraciones que ocurren en nuestro diario vivir con fines de acercarnos al Señor. Debemos estar dispuestos a sacrificar aún aquellas cosas que no son lícitas y que a nosotros nos gustan hacerlas, pero que interfieren con el tiempo que podemos pasar con el Señor. Si nosotros no hacemos eso, hermano, nosotros nunca vamos a poder tener una intimidad con el Señor, nunca vamos a poder tener una relación estrecha con Él. Y cuando nosotros sí somos dedicados, perseveramos y nos sacrificamos en cuanto a nuestra relación para con Dios, hermano, nosotros vamos a poder crecer, vamos a poder madurar. Cada día las cosas terrenales nos producirán menos ansiedad, porque mientras más nosotros conocemos a Dios, mientras más nosotros nos intimamos con Él, menos importancia le damos a las cosas terrenales. No es que no le damos importancia, no es que no le damos la importancia que tiene, pero sí la ponemos en su justo lugar. Y por medio de eso es que nosotros sí podemos, hermanos, alcanzar esa paz que sobrepasa todo entendimiento que se nos habla en Filipenses 4. Es cuando nosotros estamos tan cerca de Dios que ese problema, esa situación nos parece chiquita. Y eso fue lo que pasó cuando David se enfrentó a Goliat. David tenía una relación tan estrecha con Dios que ese gigante Goliat, ese paladín que todo el mundo le tenía miedo, aunque estaban experimentados en guerra los soldados de Israel, ellos le tenían miedo a Goliat, pero sin embargo, David tenía una relación con alguien que era mucho más grande que Goliat, y por eso fue que lo enfrentó. Entonces, así mismo como sucedió eso con David, las vicisitudes que se presentan a nuestra vida nos van a parecer pequeñas siempre y cuando nosotros tengamos intimidad con Dios. No quiere dejar dicho que no nos van a doler, pero sí vamos a traer eso delante del Señor y Él nos va a dar consuelo, Él nos va a dar paz, nos va a dar seguridad. Cuando ustedes se levantaron en el día de hoy para venir y congregarse, o cuando ustedes se levantan en su diario vivir para ir al trabajo, a la escuela, a la universidad, donde sea que ustedes vayan, ¿alguna vez ustedes han ido sin cepillarse, con la ropa de pijama, sin bañarse? Me cogió el tiempo, tengo que salir rápido. ¿Alguno de ustedes alguna vez fue en esas condiciones? No. De hecho, nosotros no salimos de nuestra casa así. Sin lavarnos la cara con la ropa de pijama porque me cogió el tiempo y tengo que llegar al tiempo al trabajo o a la iglesia. No salimos de esa forma. Sacamos un tiempo para arreglarnos. Sacamos un tiempo para ponernos olorosos, para sentirnos cómodos, limpios, para estar presentables, para causar una buena impresión en los demás. Entonces, esto nos deja ver, hermanos, que no es que nosotros no tenemos tiempo,
es que nosotros no le damos prioridad a lo que debe de tenerlo, en este sentido, a Dios. Así como a diario, antes de salir, para donde sea que ustedes vayan, invertimos tiempo haciendo eso, no deberíamos también de invertir un tiempo para intimar con Dios, para tener un encuentro con Él, para darle gracias porque por su misericordia nosotros estamos viendo un nuevo día. Deberíamos de sacarlo el tiempo, pero sin embargo decidimos decir que no tenemos tiempo, decidimos decir que me cogió la hora. Y muchas veces la hora no coge es por no manejar bien nuestro tiempo, nos acostamos tardísimo, perdiendo el tiempo en cosas que no tienen relevancia, o también somos muy vagos. Pero como mencionamos anteriormente, para tener intimidad con Dios se necesita sacrificio. Y ese sacrificio no es de un día, ese sacrificio es continuo. Por ende, también se necesita la perseverancia y también se necesita la dedicación. Y si nosotros queremos, hermano, tener esa relación cercana con Dios, si queremos intimar con Él, es necesario que nosotros estemos dispuestos a pasar tiempo con el Señor, a acercarnos a Él. Eso no va a venir de manera automática, nosotros debemos de luchar por eso. Si nosotros, hermanos, no nos sacrificamos y ese sacrificio no lo hacemos de una manera intencional, de darle a Dios el lugar que Él se merece, el tiempo que Él se merece, nosotros nunca vamos a tener la capacidad de tener una relación íntima con Dios. Siempre vamos a mantenernos desde la distancia y Dios quiere que nosotros seamos íntimos de Él. Dios quiere que nosotros seamos amigos de Él. Eso es lo que va a mostrar, hermano, que realmente nosotros somos hijos del Señor. Nos sigue diciendo el versículo 9, cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y Jehová hablaba con Moisés. Entonces, aquí vemos, hermano, que cuando Moisés se dirigía hacia la tienda para adorar el nombre del Señor, la nube se ponía sobre la puerta. Eso confirmaba que la decisión que había tomado Moisés era avalada por Dios, porque su presencia se manifestaba. Pero también esto nos deja ver que a pesar de lo que Dios había dicho, Moisés tenía una relación íntima con Dios, tenía una relación de confianza. Por eso él se dirigía hacia ese lugar a tener un encuentro con Dios. No sabemos exactamente el tiempo que duró el pueblo en esta situación, adorando a Dios de esta manera, pero sí sabemos que mientras Moisés se dirigía hacia esa tienda, hacia ese tabernáculo de reunión, él estaba intercediendo a favor del pueblo. Y mientras él hacía eso, también veíamos la reacción del pueblo. Y al ver la reacción del pueblo, eso nos va a mostrar realmente si ellos tenían un arrepentimiento sincero o no. Que por cómo ellos reaccionaban, podíamos ver que sí, ellos tenían un arrepentimiento sincero con el Señor. Y recordemos que eso era lo que Dios buscaba. Dios lo que quería era disciplinar al pueblo de Israel. Él no quería simplemente cumplir el capricho de ellos de entrar a la tierra prometida y que vivan como yo le diera la gana. No, Él lo estaba disciplinando con el fin de que esa relación, esa intimidad que había sido quebrada, pueda ser restaurada. Sí. El hecho de que esa presencia se manifestara ahí en el tabernáculo de reunión mostraba realmente que todavía había esperanza para el pueblo de Israel, porque Dios no se había apartado totalmente de ellos. Sí se encontraba fuera del campamento, el lugar donde se manifestaba su presencia, pero no se había apartado totalmente de ellos. Entonces nos sigue diciendo el versículo 10. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaban cada uno a la puerta de su tienda y adoraban. Entonces aquí sí podemos ver la reacción del pueblo de Israel cuando Moisés iba a adorar al pueblo, cuando iban a tener su encuentro con Dios dentro del tabernáculo. ¿Qué hacía el pueblo de Israel? Adoraba desde la puerta de su tienda, pero adoraba. Entonces esto nos deja ver, hermanos, también algo muy importante, y es que la intimidad que Moisés tenía con Dios era tal que contagiaba al resto del pueblo. Moisés tenía una intimidad tan grande con Dios que cuando él adoraba a Dios, cuando él tenía el encuentro con Dios, el pueblo también como consecuencia se veía movido a adorar a Dios. Y eso debe, hermano, de hacer que nosotros reflexionemos y evaluemos si realmente la devoción con la que nosotros adoramos a Dios, que se ve reflejado con nuestro estilo de vida, es tal que motiva a los demás hermanos a que quieran tener una intimidad con Dios tal y como yo la tengo. Es una pregunta que nosotros debemos de hacerlo, porque nosotros no intimamos con un Dios como congregación, en conjunto, no. Nosotros intimamos con Dios de manera individual. Y cuando nos reunimos,
y estamos en esa condición, pues la adoración hacia el Señor se dirige como debe de ser, pero intimar con Dios es de una manera individual. Entonces, la forma en la que yo adoro a Dios, la forma en la que yo pienso, la forma en la que yo me expreso, realmente causa en los demás creyentes que ellos quieran tener una intimidad con Dios similar a la mía. Eso es algo importante. La forma en la que yo vivo realmente, hermanos, y tengo una intimidad con Dios, impacta la vida de los familiares míos que no son creyentes, de los compañeros míos que se encuentran en el trabajo o en la escuela, que no son creyentes y que no están de acuerdo conmigo. Y eso es algo muy importante porque muchas veces nosotros tenemos la mala tendencia a pensar que porque otro no piensa como yo pienso, necesariamente tiene que tener un comportamiento condenatorio contra mí, y realmente no es así. Y un ejemplo de esto fue lo que sucedió entre Herodes y Juan el Bautista. En Marcos 6:20 nos dice lo siguiente: porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Ustedes saben que Herodes, que era un rey, estaba viviendo en adulterio, porque él vivía con la mujer de su hermano. Y Juan el Bautista denunciaba constantemente ese pecado con el que él vivía. Imagínense lo fuerte que era que Juan, que era un profeta de Dios, criticar a un rey de una nación pagana. Entonces, eso realmente no era bien visto. Y Herodes no le temía a Dios. Sin embargo, aunque él sabía que lo que le decía verdad, lo que Juan le decía era verdad, él, obviamente, uno no quiere que lo estén reprimiendo, que lo estén corrigiendo, y mal que era un hombre que se encontraba bajo autoridad. Pero independientemente de eso, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Él nos mandó a encarcelar y demás, pero independientemente de eso, él reconocía que Juan el Bautista era un hombre justo y santo. Él no estaba de acuerdo con tal vez con lo que Juan pensaba y demás, porque si estuviera de acuerdo, se hubiese arrepentido de su pecado, se hubiese apartado. Pero independientemente de eso, él sí reconocía que Juan era justo y santo, y lo reconocía a tal nivel que posteriormente, cuando decapitan a Juan y vienen y le narran a él los hechos de Jesús, lo que Jesús está haciendo, lo que llega a la mente de Herodes es si ese era realmente Juan que había resucitado de los muertos. O sea, eso no confirma que la creencia que tenía Herodes de que Juan era santo y justo era verdadera. Entonces, eso nos hace ver, hermano, los inconversos, de hecho, los ateos, los agnósticos que se encuentran a nuestro alrededor, por nuestro comportamiento, realmente pueden ellos decir que nosotros somos verdaderos cristianos. Le está trayendo nuestra vida gloria y honra al Señor como reflejo de la intimidad que tenemos con Él. Eso, hermano, debe de hacernos reflexionar. O tal vez ellos dirán de nosotros que somos cristianos de la secreta, porque nuestro comportamiento es igual o peor que el de ellos, que son inconversos. La manera en la que nosotros vivimos, la devoción que nosotros vivimos con Dios, va en dependencia de la intimidad que tenemos con Dios. Si no tenemos una intimidad con Dios, si no tenemos una relación estrecha con Dios, nuestro comportamiento va a hablar por sí solo. Y eso se va a presentar, se va a reflejar sobre todo cuando estamos compartiendo con personas que no son creyentes. Por ende, si estamos en falta en ese sentido, debemos de arrepentirnos y acudir al Señor para que Él nos dé la fortaleza y nosotros poner de nuestra parte en tener una relación estrecha con el Señor. Porque en esta parte de tener una relación con el Señor, de tener una intimidad con Dios, entra mucho en juego la responsabilidad que tiene el hombre. Por eso es que requiere un esfuerzo. Dios pone en nosotros el querer, pero también nosotros debemos de esforzarnos para tener esa relación estrecha con Dios. Y eso era precisamente lo que hacía Moisés. Él se esforzaba por tener una relación con el Señor. Dicho esto, ya entramos al tercer punto, que es el último, que se titula Una esperanza de restauración, basado en el versículo 11. Y nos dice la primera parte: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y esta parte nos confirma nuevamente el grado de intimidad, el grado de relación que tenía Jehová con Moisés. Eso era una relación íntima, una relación cercana, una relación sólida, una relación de dependencia, una relación sin fingimiento ni hipocresía. A eso es que se refiere realmente cuando dice que Jehová hablaba con Moisés cara a cara. No se refiere a que Moisés lo veía en un sentido literal, porque eso lo hemos reflejado en otros versículos de la Biblia. Entonces, hermano, eso también debe de hacernos reflexionar a nosotros si esas características que
caracterizaban, valga la redundancia, la relación de Jehová con Moisés, son características que se pueden decir de nuestra relación particular con Dios. Es nuestra relación realmente sincera, sin fingimiento, una relación de dependencia. Es nuestra relación con el Señor una relación sólida, estrecha. Si no es así, hermano, debemos de cumplir con nuestra función porque tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros y Él es quien nos faculta para nosotros acercarnos a Dios. Pero no debemos simplemente adorar a Dios, Señor, yo quiero estar cerca de ti, yo quiero una intimidad contigo y no hacer nada. Entonces no estamos en nada, realmente no queremos una intimidad con el Señor. Recuerde que como mencioné al inicio, Dios ha dejado las disciplinas espirituales para que podamos acercarnos a Él y entonces Él generar el cambio en nosotros. Pero su nombre bien lo dice, disciplinas espirituales, se requiere disciplina. Y la disciplina se caracteriza porque persevera en el tiempo, independientemente de que las circunstancias sean adversas. Si nosotros, hermanos, no procuramos tener una intimidad con Dios, como la que se describe aquí de Moisés, nosotros no vamos a poder cumplir con la declaración que Jesús dijo de que nosotros éramos la luz y la sal de la tierra. No vamos a poder cumplir con esa función, porque nuestra salinidad se va a perder y el brillo de nuestra luz se va a apagar, porque somos la sal de la tierra y somos la luz de la tierra siempre y cuando tengamos una relación con el Señor. Vuelvo y repito, tener una relación con el Señor, tener intimidad con Él, es lo que nos va a hacer diferente a los hijos de Dios de los que se encuentran perdidos en el mundo. Y el versículo 11 nos sigue diciendo, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Entonces, hermano, con esto podemos ver la actitud de un joven, en este caso Josué, que tenía hambre de Dios. Él quería tener una intimidad con Dios. Él quería estar cerca de Dios. Recuérdense que cuando se dieron los eventos de la adoración del becerro de oro, Josué no se encontraba dentro del pueblo, él se encontraba al pie del monte, esperando que Moisés descendiera. Sin embargo, aquí vemos que tal y como Moisés, Josué también estaba recibiendo la disciplina de parte de Dios, porque fue una disciplina colectiva, fue una disciplina en la que se vieron involucrados todos. Pero, así como Moisés buscó una solución temporal de sacar la tienda fuera del campamento e ir y tener su encuentro con Dios en ese lugar, así Josué, que tenía hambre de Dios, decidió permanecer cerca de donde se encontraba la tienda del Señor, cerca de donde se encontraba Dios manifestando su presencia. Y eso nos muestra, hermano, nuevamente, que Dios tiene intimidad con aquellos que viven en obediencia. Dios tiene intimidad con aquellos que realmente reconocen que Dios es su Salvador, pero también que Dios es su Señor. Precisamente por eso era que él tenía en este caso intimidad con Moisés y con Josué. Pero los demás tenían que quedarse mirando desde la distancia. Entonces, hermano, no estamos nosotros conformando con ver que alguien tiene una relación de intimidad con Dios, pero realmente yo me conformo con mirar desde la distancia, con tener una relación con Dios desde la distancia. Si así, hermano, eso es negligencia. Eso es no reconocer realmente nuestra dependencia, la dependencia que tenemos para con el Señor. Cuando nosotros reconocemos que realmente dependemos de alguien o de algo, nosotros vamos a procurar siempre estar cerca de esa persona. Y en este caso, nosotros siempre debemos de procurar estar cerca del Señor, tener una relación estrecha con Él, tener intimidad con Dios. Como hemos mencionado, hermanos, anteriormente, la forma en la que la presencia de Dios se manifestaba en esa época hacía posible que Dios se alejara de ellos en esa manera. Pero en nosotros, que el Espíritu Santo habita en nosotros, si realmente somos cristianos genuinos, cuando nosotros pecamos, cuando nosotros desobedecemos, conquistamos el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y eso se va a expresar es nosotros viviendo una vida que no glorifica al Señor. Y si no nos arrepentimos de eso, hermano, y persistimos en ese no arrepentirnos, a pesar de que la manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida no es evidente. Y no le estoy hablando necesariamente de como en otros lugares tienen que la presencia de Dios se manifiesta en la vida de uno, que es dando brinco y demás. No, la presencia de Dios se manifiesta en nosotros cuando nosotros vamos avanzando en la santificación, cuando nosotros nos parecemos cada día más a Cristo que el día de ayer, cuando nosotros con nuestros actos le damos gloria y honra al Señor. Eso es la presencia de Dios manifestándose en su vida. Entonces, cuando nosotros conquistamos el Espíritu Santo, esos frutos que son dignos de arrepentimiento dejan de ser evidentes en la vida de cada uno de nosotros. Y nosotros debemos de procurar que no sea así. Dios quiere tener una relación íntima con su pueblo. Él quiere tener una relación estrecha con su pueblo. Por eso fue que Él envió al Señor Jesucristo,
para que ya la presencia de Él no tenga que morar en otro lugar, sino que pueda morar en la vida del creyente. Eso mostraba la intimidad que Dios quería que tuviéramos con Él. Es tan así, hermano, que nosotros no podemos vivir separados del Señor, que vamos a ver lo que nos dice Cristo al respecto en Juan 15, versículos del 4 al 5. Esta es la nueva traducción viviente que dice: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Aquí vemos cómo Jesús se compara a él con una planta de uva y al creyente como una rama. Y así como una rama no puede dar fruto separado del árbol, así mismo los cristianos no pueden dar fruto si no están arraigados del Señor. Y nosotros como creyentes estamos llamados a dar frutos dignos de arrepentimiento. Eso es lo que Dios busca con cada uno de nosotros. Por ende, hermanos, es imposible vivir la vida cristiana separadas del Señor. Es imposible vivir la vida cristiana de una manera independiente. Es imposible vivir la vida cristiana sin tener una relación con el Señor. Por eso fue que el Señor dijo: separado de mí, nada podéis hacer. ¿Y qué significa nada? Nada. Significa inexistencia total. Entonces, si realmente nosotros creemos eso, ¿por qué muchas veces tratamos de vivir la vida cristiana con nuestra propia fuerza? ¿Por qué tratamos de vivir la vida cristiana sin tener la relación que debemos de tener con el Señor? Porque sabemos que nuestra propia fuerza no podemos. Pero si tenemos una relación estrecha con el Señor, si tenemos intimidad con Él, vamos a poder vencer el pecado. Vamos a poder enfrentar las situaciones que se presenten en nuestra vida como deberían de ser. Entonces, hermano, debe de ser un motivo de regocijo, de alegría, que Dios haya decidido, en primer lugar, acercarse a nosotros y, en segundo lugar, expresar que Él quiere tener una relación íntima con el creyente. Nuestra vida debe de caracterizarse por la intimidad que desea tener con el Señor y realmente la intimidad que tiene, porque el deseo simplemente no vale de nada. El deseo debe de moverme a accionar. Y mientras más vamos creciendo en nuestra relación con el Señor, nos vamos dando cuenta que independientemente de que yo tenga deseo o no de acercarme al Señor, debo de acercarme a Él, debo de intimar con Él, porque el deseo es algo fugaz, es algo momentáneo. Ahora mismo yo tengo deseo de algo, ahorita no tengo deseo de eso. Sin embargo, nuestra intimidad con Dios, nuestra relación con Él, debe de permanecer en el tiempo, debe de perseverar. Entonces, hermano, eso debe dejarnos ver a nosotros realmente y hacernos la pregunta: ¿estoy yo teniendo intimidad con Dios? ¿Estoy yo teniendo una relación estrecha con el Señor? No podemos dar por sentado que por el hecho de que seamos hijos de Dios, todos tenemos una relación estrecha con el Señor, todos tenemos intimidad con el Señor, porque sabemos, hermano, que lamentablemente eso no es así. Sin embargo, el llamado de Dios no es a que nosotros nos conformemos con simplemente como muchas veces nosotros hablamos: yo me conformo con ser salvo. Ese es el principio, pero nosotros debemos de obrar para el Señor, para que cuando Él venga, esos tesoros que nosotros acumulamos allá en el reino de los cielos sean evidentes, porque Él nos va a recompensar según lo que nosotros obramos para el Señor. Y esto no es decir que la salvación es por obra ni nada, pero Dios es tan bueno que según el trabajo que nosotros hagamos para Él, así mismo Él nos va a recompensar. Entonces, lo que nosotros hacemos para el Señor va a ir muy en dependencia de la intimidad que tenemos para con Él. Entonces, si reconocemos que Él realmente es nuestro Dios, que Él es nuestro todo, que nosotros no podemos vivir con Él, deberíamos expresar eso con nuestro servicio para con el Señor. Entonces, hermanos, Dios mora en nosotros, Él nos dejó el Espíritu Santo. Jesús dijo que Él se iba, pero que iba a enviar otro consolador. Y ese otro consolador no era alguien que iba a ser superior a Él, porque Jesús era Dios, pero tampoco iba a ser inferior a Él, porque a quien Él dejó fue el Espíritu Santo, que también es Dios, con todos los atributos que tiene el Padre y que tiene el Hijo. Entonces procuremos, hermanos, buscar que la presencia del Señor sea evidente en nuestra vida cada vez más. Acerquémonos al Señor con el fin de tener intimidad con Él, porque ese es el deseo del Señor y debe de ser el anhelo y el deseo de nosotros como hijos del Señor. Y a los amigos exhortarles que lo mejor que le puede pasar es que tengan una relación estrecha con el Señor, que tengan una relación personal con Él. Ese es el objetivo que tiene el Señor para todos nosotros, que nos podamos relacionar con el Señor. Por ende, es el momento oportuno para acercarse a Él con confianza, por medio de Jesucristo, para poner nuestra fe en Cristo,
arrepentirnos de nuestros pecados y tener una relación personal con el Señor. Y hay que aprovechar ahora, porque la oportunidad que nosotros tenemos de desarrollar una relación con el Señor es ahora. Va a llegar un momento en el que quienes tuvieron aquí en la tierra una relación personal con el Señor se van a ir al cielo y morar con Él en la vida eterna, eternamente. Pero aquellos que no se preocuparon por tener una relación personal con el Señor mientras se encontraban aquí, ya habrán perdido su oportunidad. Ya no podrán tener una intimidad con el Señor, ya no podrán tener una relación estrecha con el Señor. Entonces, la exhortación es hasta que si realmente entienden la importancia de tener una relación íntima con el Señor, acudan al Señor en el día de hoy y se arrepientan de sus pecados. Hermano, hasta aquí ha llegado el mensaje, vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú hablas a nuestra vida a través de tu palabra. En este momento en particular, Señor, que hemos hablado sobre la intimidad, te pedimos que seas tú ayudando a nosotros ver realmente la importancia que tiene el tener una relación estrecha contigo, el tener una relación de intimidad contigo, Señor. Porque es el primer y gran mandamiento que dice que te amemos sobre todas las cosas, Señor. Significa que debemos de tener intimidad contigo, de ponerte a ti por encima de todas las cosas. Pero muchas veces nosotros nos desviamos nuestra atención y dejamos de darte el lugar que realmente tú te mereces. Te pedimos perdón por eso, Señor, y ayúdanos a nosotros a poder levantarnos con el objetivo de intimar contigo, de tener una relación estrecha contigo, para la gloria y honra tuya, Señor. Mira aquellos amigos que el enemigo tiene su entendimiento entenebrecido, que seas tú por medio de tu Espíritu Santo, abriendo sus ojos para que ellos puedan ver que el tener una relación contigo, Señor, es lo mejor que le puede pasar. Muévelo para que ellos puedan entregarle su vida a ti. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor le bendiga.